Hola, buenos días chicos. Hola, ¿se me escucha? Buenos días. Buenos días, Missy, se lo escucha. Hola, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal chicos? Buenos días con todos. Espero que estén muy bien, por supuesto, como siempre, los mejores deseos para cada uno. Sobre todo hoy, que es nuestra última clase. Estamos ya con la despedida. Muy rápidamente se fueron las 19 semanas. Demasiado. Un abrir y cerrar de ojos. Pero así es. Como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Ya, no nos pongamos sentimentales y mejor vamos con el repaso, ¿verdad? Hoy día tenemos un repaso de todo el ciclo. Se han propuesto 20 preguntas, tanto de historia del Perú como de historia universal. Yo espero que ustedes lo hayan estado revisando, hayan estado sacando sus claves y vamos a corroborar conmigo cuáles están bien, cuáles no, cuáles son las alternativas. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. A ver, más bien les pido disculpas porque estoy con el celular ahorita y si se ven mis cositas, este, ya pues se verán. Pero no pasa nada, nada impropio. A ver, creo que acá ya lo tengo. A ver, por favor, alguien que me confirme si se puede ver lo que estoy compartiendo. Con el audio, por favor. Alguien me diga sí, no. Sí se ve, Miss, se ve Ah, ya. vertical. Si lo pongo así, ¿sería mejor? ¿Así les parece mejor? Sí, así está mejor. Ya, perfecto. Muy bien, listo. Entonces vamos a empezar con el repaso. Semana 19, la última, la despedida. A ver, la uno. La uno es una pregunta de historia universal que tiene que ver con nuestra primera semana de clase, ya que nos están preguntando acerca de la teoría de la historia, sobre sus métodos, sus características, sus fuentes, y según ello encontrar el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bueno, recuerden que hablar de historia pues es hablar de una ciencia social, ¿ya? Porque tiene técnica, porque tiene métodos, porque es un trabajo sistemático, objetivo, que se realiza usando pues diversas fuentes, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice la primera alternativa? Los hechos históricos se analizan desde una visión histórica, lineal y diacrónica. Eso es correcto, chicos, ¿ya? Es correcto. Recordemos que los hechos históricos, no todos son históricos, bueno, mejor dicho, los hechos que ocurren día a día, no todos son históricos. Muchos de ellos son intrascendentales, pasan totalmente desapercibidos, como esta clase, por ejemplo, que lo olvidarás en un tiempo. Y no son históricos porque no marcan un antes ni un después, porque no tienen ningún impacto en la sociedad, porque no traen consecuencias o repercusiones. Pero hay otros hechos que sí lo traen, como por ejemplo la batalla de Ayacucho, como por ejemplo la caída de la Bolsa de Valores en 1929, o quizá la abdicación del zar Nicolás II, qué sé yo, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Esas sí tienen repercusiones, así que sí son hechos históricos. ¿Se analizan desde una visión lineal? Sí, porque recuerden que aquí en Occidente, ¿no? En el mundo occidental, nosotros tenemos esta forma de entender los sucesos como en una línea de tiempo. En una línea de tiempo tú vas a observar que hay hechos que ocurrieron en una fecha y luego ocurre otro hecho, ¿no? Posterior y luego otro hecho posterior y así van avanzando, ¿no? Muchos sucesos en el tiempo, siempre de forma ascendente, ¿no? Siempre de forma ascendente, o sea, hacia adelante y es más o menos como tener la idea de que hay un inicio y hay un final, ¿no? Es como, por ejemplo, la vida de una persona, que comienza con su nacimiento y termina con su muerte, ¿no? Y todo eso se da en un proceso lineal, recto, ¿no? Entonces, así es la forma como entendemos la historia y diacrónico recuerda que es porque los sucesos ocurren uno después del otro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que se dio acá en la independencia del Perú, la llegada de San Martín al Perú, luego se dio la conferencia de Miraflores, luego se dio el motín de Asnapuquio,
luego se dio la conferencia de Punchauca, luego se dio el protectorado y así, ¿no? Yo puedo sumar y sumar sucesos, pero siempre uno después del otro. Eso es, ¿no? Diacrónico. Entonces, eso es correcto. ¿La historia se considera una ciencia social? Sí, por supuesto. En la medida que puede predecir con precisión los hechos futuros. Jóvenes, la historia no sirve para eso. La historia no sirve para que tú puedas predecir, adivinar, saber qué va a ocurrir en el futuro. La historia es una ciencia que nos da información del pasado, lo trata de hacer de la manera más precisa posible, aunque eso también es bastante complicado, pero de eso se trata. ¿Para qué? Para entender el presente. ¿Y eso por qué es importante? Para tomar buenas decisiones en el futuro, para poder aventurarnos un futuro mejor en base a los errores del pasado, pero en ningún momento hay una precisión de eso, jamás. Así que la 2 es incorrecto. Falso. ¿Los historiadores usan fundamentalmente fuentes audiovisuales? No, no fundamentalmente. Los historiadores usan diferentes fuentes. Tienes fuentes escritas, fuentes materiales, fuentes audiovisuales y las fuentes orales. Cada una de ellas son importantes. Para reconstruir el pasado medieval, menos, pues tú sabes que las fuentes audiovisuales en la etapa medieval no existían. Tú no me vas a decir que tienes un video guardado ahí en tu computadora de un señor feudal haciéndole la investidura a un vasallo. No me vas a decir que tienes eso, ¿no? O me vas a decir que tienes una foto, un selfie a una de las batallas desarrolladas en las cruzadas. Nada que ver. Entonces no se usó eso. Falso. La paleografía es la disciplina histórica que ayuda a descifrar información de documentos. Eso es correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la paleografía es una disciplina auxiliar de la historia que estudia los escritos sobre soportes blandos, sobre soportes que son móviles o soportes inmuebles, ¿no? Aquellos que pueden ser papel, cartón, quizá madera, pergamino, cuero, entre otros. Mientras que hay otra disciplina que quizá por ahí la confundas, pero no debes hacerlo, la epigrafía, que estudia también información, pero sobre soportes duros, sobre soportes muebles, como por ejemplo una roca, una pared, de repente una cueva, un acantilado. Por ejemplo, podríamos citar la piedra de Beinstun, ¿no? La piedra de Beinstun, con la cual se logró descifrar la escritura cuneiforme. Se trata no de una piedra exactamente, sino de la pared de un acantilado en Irán, ¿no? Entonces, eso es una epigrafía, es un ejemplo de epigrafía, por ejemplo. Bien, chicos, entonces ya tienes la clave. Creo que sería verdadero, falso, falso, verdadero. La B de barco, ¿sí? A los que colocaron B de barco, es correcto. Felicitaciones. Al final me dicen cuántos sacaron cada uno, ¿ya? Bueno, para los que sacaron sus claves, vayan corroborando y al final me dicen si es que alguien sacó un 20. Pero sin mentira. Ya. El proceso de evolución humana no solo fue físico-biológico, claro, no solamente fue físico, cambios físicos, también fueron cambios a nivel social, cultural. Recuerda que el hombre crea cultura, ¿no? Y la cultura es todo aquello que el hombre usa para sobrevivir. Llámese una herramienta lítica, llámese una construcción como un palacito, llámese tejidos, cerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a esto, vamos a ordenar cronológicamente los siguientes sucesos. A ver, estas alternativas jóvenes a mí me llevan a recordar la prehistoria, ¿sí o no? Esta de acá es prehistoria. Y tú sabes que la prehistoria es la etapa en que todavía no existe la escritura, ¿no? El hombre todavía no quiso inventar la escritura. Bueno, todavía no hay escritura. Y la edad de piedra se divide en, la prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales. ¿Por qué? Porque el hombre primero usó la piedra y después usó los metales. ¿Para qué? Para poder elaborar sus artefactos y de esta manera adaptarse al medio ambiente. Esta forma de entender que la prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales es una forma de periodificación tecnológica,
¿ya? Porque también recuerda que hay otra forma de periodificación acontecimental, que te habla de edad antigua, media, moderna, contemporánea. Pero si me hablas de piedra, de metal, esa es una forma de periodificar la historia según la tecnología. Y la tecnología hace referencia a la piedra o al metal. Y el personaje, el estudioso que hizo este estudio, ¿no? Y que clasificó la historia a la prehistoria de esta manera, es Christian, o bueno, fue Christian Thompson. Bien, los grupos humanos iniciaron el fuego para mejorar la ingesta de alimentos. Justamente esta opción es la primera, ¿ya? Esta es la primera. ¿Quién fue el que usó el fuego para cocinar, para abrigarse, alumbrarse y todo eso? El Homo erectus. ¿O acaso pensabas que era el Homo habilis? No, ¿verdad? El Neandertal tampoco te pasaste. No, el Neandertal no. Es el Homo erectus, que también fue el primero en llegar a Asia, también a Europa. El erectus era alto, así 1,70 m. Bueno, para ese momento era alto, ¿no? Porque el habilis, el Australopithecus eran pequeños. El Australopithecus, su estatura, 1,20 m aproximadamente. El Homo habilis había llegado a 1,40 m. Entonces, el Homo erectus con 1,70 m ya era alto, ¿no? Con extremidades más largas. Podía caminar distancias más lejanas. Y así, buscando su alimento, llegó hasta Asia y hasta Europa. Y también conoció el fuego. Así que es nuestra primera opción. Segunda opción. Tenemos los centros urbanos, no, esto no. Tenemos las prácticas funerarias, ¿ya? Las prácticas funerarias, ¿por qué? Porque sabemos que quien va a enterrar sus muertitos es el neandertalensis, ¿sí o no? Claro que sí, el neandertal. ¿Por qué entierra muertos? Porque el neandertal es un homínido, bueno, es un homo, ya, más que homínido, es un homo. Recuerda que tenemos un cuadro taxonómico en el cual vamos a clasificar al hombre, comenzando por que pertenece al reino animal, ¿sí o no? Nosotros pertenecemos al reino animal, pertenecemos al pilum cordados, porque somos vertebrados, pertenecemos a la clase de los mamíferos, a la orden de los primates, por eso que los gorilas, chimpancés son nuestros primos hermanos. Pertenecemos a la familia de los homínidos, ¿ya? Y si hablamos de familia, homínidos, ahí también están los australopithecus, ¿ok? Pero la diferenciación viene a partir del género. Ya como género, nosotros somos género Homo, mientras que, por ejemplo, el Australopithecus, su género es Australopithecus, ¿ya? Entonces nosotros somos género Homo. Y en cuanto a las especies, bueno, de los Homo hubo varias, ¿sí o no? Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens, que somos nosotros. Y de los Australopithecus, sus especies fueron otras, ¿no? Afarensis, Anamensis, Africanus, Ramidius, y quizá hay varias más todavía, ¿no? Entonces, estamos hablando del Homo neandertal, el cual, pues, si ven algún mensaje, permítanme, porque permítanme responder, ya chicos, por favor, porque si no respondo voy a seguir. Voy a poner acá, no me escribas porque estoy en clase, porque estoy compartiendo pantalla. Ahí está, ¿ok? Para que mi esposo no me escriba, chicos, si no va a estar escribiendo el hombre. Se muere por mí. Ojalá que no responda nada. Ya, entonces decíamos que el neandertal entierra a los muertos porque estamos hablando de un homo con una capacidad cerebral pues bastante más avanzada, desarrollada. Es básicamente nuestra misma capacidad cerebral. El ser humano actual tiene una capacidad cerebral de 1.600 centímetros cúbicos a 1.800, inclusive algunos dicen que el neandertal tenía esa misma capacidad cerebral. Y en esa capacidad cerebral, tú sabes que ya hay procesos cognitivos, como el pensamiento, como la memoria y obviamente también la percepción, ¿no? Entonces, al tener memoria, el neandertal tiene recuerdos. Y cuando alguien se muere en su grupo, el neandertal lo extraña, el neandertal siente esa ausencia y comienza, ¿no?, a generar ideas en torno a una suerte
de regreso a la vida de esa persona o en todo caso de una vida posterior, ¿no? Y por eso es que a ese muerto se le coloca ofrendas, ¿no? Porque se supone que en la otra vida lo va a utilizar. Entonces, todo eso son un conjunto de creencias mágico-religiosas, ¿ok? Y no olvides también que Neandertal es el primero en desarrollar un lenguaje articulado, justamente porque ya tiene pensamiento. Primero fue el pensamiento y luego fue el lenguaje, ¿no? En ese orden. La tercera alternativa vendría a ser la industria microlítica. Esa la vamos a ubicar en el Mesolítico, ¿ya? El cual es una etapa de muchos cambios porque estamos en una transición, ¿sí o no? Estamos pasando del frío al calor. El frío fue Pleistoceno y el calor es el Holoceno. Pasar de frío a calor genera muchos cambios en la flora, en la fauna, en la distribución de muchas especies a nivel, ¿no?, de la superficie terrestre, en la vida del hombre, por supuesto. Entonces aquí, en este espacio, ¿no?, en el Mesolítico, el hombre comienza a realizar una pesca más avanzada, podríamos decirlo, más especializada, porque ahora utiliza estas piezas, ¿no? Estas pequeñas piezas que son los microlitos para ponerlos como una especie de trampita, ¿no? A la hora de pescar, ¿no? Entonces, estas pequeñas piezas de 5 centímetros, 2 centímetros, ¿no? Es lo que se llama industria microlítica. Bien, y por último nos quedaría pues los diferentes centros urbanos. Si dice desarrollo de construcción de centros urbanos, pues estamos entre cobre y bronce, ¿no? De repente podríamos ponerlo más en bronce, ¿ya? En bronce, ¿por qué? Porque cobre, que donde también ya los centros urbanos están apareciendo, pero en el cobre es como que una etapa muy inicial, ¿no? Una etapa de recién, ¿no? Empezar con esta forma de buscar espacios de aglutinamiento, ¿no? De los grupos para establecerse de manera ya totalmente sedentaria, ¿no? Totalmente sedentaria, porque el sedentarismo viene ya con el neolítico, pero acá ya pues una consolidación. Entonces eso comienza en el cobre, pero en el bronce ya es construcción de centros ceremoniales, ya es construcción de ciudades, ¿no? Expansión, lo que se llama revolución urbana, ¿ya? Entonces tenemos en el orden la 1, la 4, la 3 y la 2. Creo que eso sería la A de avión, así que si marcaste la A de avión ya tienes 2 buenas, ¿ya? Vuelvo a repetir, vamos a ver quién saca 20. Vamos con la pregunta 3. En la pregunta 3 tenemos sobre las teorías que explican el origen de la alta cultura peruana en los Andes, claro, ¿verdad? Vamos a ver que establezcamos la relación correcta. La primera teoría es la de Max Uhle, aquel estudioso alemán que llegó al Perú, se vino a la costa peruana, encontró pirámides. Bueno, cuando digo pirámides me refiero a construcciones escalonadas truncadas, ¿no? Y a estas construcciones Max Uhle las llamó Protochimú y Protonazca. Pero el señor pues se equivocó, ¿no? Se equivocó, ¿por qué? Porque Protochimú pues no era Chimú, era Mochica. Y Protonazca no era Nazca, era Paracas. Pero bueno, estuvo cerca, ¿no? Hay que darle crédito porque estuvo cerca. Entonces, además de encontrar estas pirámides, Max Uhle también encontró una leyenda que en el norte del Perú se hablaba mucho, la leyenda de Nailam, donde se narraba pues la historia de un guerrero legendario, ¿no? Un guerrero legendario que había llegado por el norte a través de las aguas del Océano Pacífico. Y este personaje se había instalado en Lambayeque, dando origen a la cultura lambayeque, ¿no? Bueno, el punto es que para Max Uhle, este personaje Nailam sería un guerrero maya. Y si a eso tú le sumas que algunos vocablos que se usan en Centroamérica, ¿no? Son de alguna manera, los comparas con las palabras que se usan en el norte del Perú, y encuentras que se suenan igual, ¿no? Moxeque, Jequetepeque, Reque, ¿no? Entonces Max Uhle, con esas 3 evidencias, dio su sentencia. ¿Cuál es esa sentencia? Que
La cultura peruana deriva, está influenciada ¿de quiénes? De la cultura maya, ¿ya? Esa es a lo que llegó el señor Max Uhle. Bueno, ahí tuvo varios errores Max Uhle, ¿no? Primer error es que, bueno, Proto-Chimú, Proto-Nazca no eran, pues, ¿no? No eran ni Proto-Chimú ni Proto-Nazca. Y además, Max Uhle decía que Proto-Chimú y Proto-Nazca eran las culturas más antiguas del Perú, pero no era así, pues, ¿no? Porque más antigua que ellas era Chavín, por ejemplo, ¿ya? Chavín. Solamente vamos a mencionar a Chavín. Todavía no vamos a mencionar a Caral, porque en ese momento, pues, de Caral no se sabía, pues, casi nada. O sea, estudios, pero no había más, ¿no? Entonces, vamos a ver que los errores de Max Uhle los tuvo, por supuesto, pero para el momento en que dio su sentencia, bueno, fue una explicación, ¿no? Al origen de la alta cultura peruana. Quien lo va a rechazar contundentemente es Julio César Tello, padre de la arqueología peruana. Tello dice que Max Uhle está equivocado porque nosotros no hemos recibido influencia externa, ¿no? Ya como que Tello también se cierra un poco, ¿no? Porque sería más justo de repente aceptar que de repente hay influencia externa y también interna. Pero Tello dice que no, que solamente hay un origen autóctono de la cultura peruana, ¿ya? Por eso que se llama teoría autoctonista. Tello considera que la cultura peruana es autóctona y que inclusive hay una cultura matriz, una cultura madre. ¿Por qué es una cultura madre? Porque ha originado al resto. ¿De quién estamos hablando? De Chavín, ¿ya? ¿Y dónde está Chavín? Está en la sierra. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que la cultura peruana se ha originado en la sierra, mientras que Uhle decía que la cultura peruana se había originado en la costa, ¿ok? Entonces, pues, Tello habla de Chavín como cultura matriz y también dice que sus orígenes están en la Amazonía peruana, lo cual hoy en día es una falsedad, ¿no? Es un error, porque ya se ha estudiado y se ha demostrado que Chavín tiene origen costeño, ¿ya? Tiene origen costeño, ¿por qué? Porque los orígenes de Chavín están pues en Sechín, en Garagay, en Conturhuasi, en Pacopampa, ¿no? Entonces, imposible que Chavín tenga origen amazónico. Y por último, pues nos quedaría la teoría aloctonista, planteada por Federico Kaufmann Doig, que dice que hay una cultura acá en Ecuador que se llama Valdivia, es una cultura muy antigua, lo sabemos porque su cerámica ha sido estudiada y tiene nada más y nada menos que como 3.000 años de antigüedad. Si tú la comparas con la cerámica maya y con la cerámica peruana, pues vas a encontrar que son algo parecidas. Y si lo ves por antigüedad, pues la cerámica Valdivia es mucho más antigua que tanto la peruana como la maya. Con decirte que la cerámica peruana no llega a los 1800 años, ¿no? No llega a los 1800 años. Entonces, pues, Federico Kaufmann Doig hace su teoría en base a esto y su sentencia es que tanto la cultura peruana como la cultura maya ha sido influenciada por la cultura Valdivia. ¿Listo? Entonces tenemos una, una B, 2C y 3A. Una B, 2C, 3A. B de barco, ¿ya? El que marcó B de barco ya tiene 3 puntos. Vamos con la 4. La trayectoria de la civilización egipcia fue la más larga en el tiempo. Claro, los egipcios son más viejos, ¿no? Bueno, ya tienen una historia muy larga, ¿no? Con una duración de más de 3.000 años. Fue gobernada por 31 dinastías, culminando con la conquista de los romanos. Vamos a ordenar cronológicamente los siguientes hechos. ¿Ya, jóvenes? Recuerda que en la historia de Egipto hablamos de 5 periodos históricos, ¿ya? 5 periodos. Tinita, Menfita, Medio Tebano, Neotebano y la etapa final, que es la caída, crisis, como quieras llamarlo. ¿Ok? Muy bien. En la etapa tinita existían los nomos. Los nomos eran provincias autónomas gobernadas por el nomarca, hasta que aparece un guerrero legendario, Menes, también conocido como Narmer. Este personaje
unifica Egipto, ya que en ese momento Egipto estaba dividido en una zona alta y una zona baja. Bueno, básicamente esa distinción es a nivel geográfico, ¿no? La parte alta de Egipto viene a ser la parte sur y la parte baja de Egipto viene a ser la parte norte. La diferencia tiene que ver por, digamos, su relieve, ¿no? La parte norte, que es el Bajo Egipto, es una zona, pues, de valles amplios, es una zona buena para la agricultura, donde se van a ubicar varios de sus centros más importantes, ¿no? Y también su arquitectura. Y la parte sur, que es la parte del Alto Egipto, es una parte donde nace el río Nilo y es una zona montañosa, es una zona pues abrupta y básicamente más usada en la ganadería. Bien, entonces pues el Alto y el Bajo Egipto los van a ser unificados por Narmer, quien va a ser considerado como el primer faraón. Bueno, más que considerado, va a ser el primer faraón de Egipto, o sea, el primer rey, ¿ya? Esto sería el término más correcto, porque eso de faraón, según dicen, es un término usado por los griegos al referirse de los reyes de Egipto. Así que ya nos hemos quedado con esa palabra, pero en realidad eran los reyes egipcios. Bien, entonces tenemos como primera, en orden cronológico, lo primero sería unificación del Alto y Bajo Egipto por el faraón Menes. Eso es en el periodo Tinita. Busquemos otro. Ya, creo que ya lo encontré. La construcción de las pirámides. ¿Eso cuándo ocurrió? En el periodo Menfita. ¿Ya? Es un periodo en el cual vas a encontrar a las pirámides más hermosas que tú conoces. Bueno, comenzando también pues por esta pirámide Saqqara, ¿no? Que es una pirámide escalonada, truncada, este, que es la más antigua de todas. No es tan bella, no es tan alta, pero sí es la más antigua. Y por supuesto las pirámides de la Explanada de Giza, las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, las cuales pues sí son las más hermosas y son las más espectaculares. Eso sucedió en la etapa menfita, ¿ya? Entonces tenemos como segundo suceso la etapa menfita. Eh, Vamos a ver después eh, la etapa medio tebano, ¿ya? La etapa medio tebano es una etapa donde destaca Tebas como la capital de Egipto. En esta etapa hay un faraón llamado Mentuhotep que llegó a tener mucho poder y básicamente en la historia de Egipto va a ser considerado como el segundo unificador porque él se va a encargar de reprimir y derrotar una rebelión que puso final a la etapa menfita. Esta rebelión fue ocasionada por los nomarcas, estos nomarcas que eran pues los gobernantes provinciales, ¿no? Y eran muy poderosos, por supuesto. Entonces, vamos a ver que Mentuhotep derrota esta rebelión, pero esta etapa, ¿no? Esta etapa medio tebana, culmina con la invasión de un pueblo, los Ixos, ¿ya? Los Ixos que venían de la zona de Siria y Palestina, llegan a Egipto y lo van a pues conquistar, invadir, ¿ok? Muy bien. Y por último tenemos la reforma monoteísta. Esto va a ocurrir en la etapa neotebana. Es una etapa donde Tebas, ¿no? Que había caído por el avance de los Ixos, pues ahora Tebas otra vez se recupera y se vuelve a convertir en la capital. Por eso se llama etapa neotebana o nuevo, ¿no? Imperio Nuevo Tebas, ¿no? Bueno, en esta etapa destacan varios faraones. Por ahí vas a recordar a Mosis, que se encargó de derrotar a los Ixos y expulsarlos de Egipto. También a Tutmosis, que fue el que alcanzó la máxima expansión territorial. También está Amenofis IV, ¿ya? Amenofis IV, también conocido como Akenatón o Agenatón, es aquel faraón que vamos a ver que establece una reforma monoteísta para adorar a un único dios llamado Atón. Esto influenciado por su esposa real, Nefertiti. Esta reforma salió mal.
¿no? Salió mal en tanto que Amenofis IV lo hizo de una forma violenta, y pues los egipcios la rechazaron, ¿no? Los diferentes pueblos sintieron que no, su larga tradición politeísta, ¿no? En donde cada familia tenía libertad para adorar a sus dioses, de un momento a otro era violentado, era cortado, y entonces hubo rechazo, ¿no? Hubo un rechazo, y a esto hay que sumarle también la rebelión impulsada por los sacerdotes, quienes van a ser los más perjudicados, ya que ellos eran los que dirigían el culto, ¿no? Y por lo mismo ellos eran los que controlaban las ofrendas y todas las riquezas provenientes de esto. Y cuando Amenofis IV hace la reforma, todo ello, digamos que todas las ofrendas, todos los ingresos, ¿no? que podían provenir del culto, ahora va a estar, ¿no? en manos del faraón, de Amenofis IV. Y básicamente eso era su interés, ¿no? El interés de este faraón era realizar esta reforma con fines más económicos y no exactamente religiosos. Y los sacerdotes hacen una rebelión, buscan el apoyo de la clase militar y derrotan a Amenofis IV y lo asesinan. Muy bien, entonces tenemos el orden, es la 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1 es la A. ¿Ya? Entonces tenemos la A. Vamos con la 5. La 5 nos habla del periodo formativo andino. Entonces, acá está Chavín, ¿sí o no? Acá se habla de Chavín. Ahora, recuerda que tenemos a John Rowe y a Luis Guillermo Lumbreras, que propusieron sus dos esquemas, ¿no? Para poder periodificar la alta cultura peruana. Estos dos esquemas propuestos, si bien es cierto, tienen diferentes criterios, pero nos hablan de un mismo proceso, ¿no? Nos hablan de un mismo desarrollo. Por ejemplo, John Rowe toma como criterio la cerámica, y Lumbreras toma como criterio el desarrollo socioeconómico. John Rowe te habla de los horizontes, ¿verdad? Los horizontes horizonte, primer horizonte, segundo horizonte, tercer horizonte, o también horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Y los horizontes, John Rowe los relaciona como momentos de expansión de la cultura, que la cultura es la cerámica. Entonces, para John Rowe, los horizontes son momentos en que la cerámica se expande. Y esa expansión viene gracias a culturas panandinas, como Chavín, como Wari y como los incas. Entre esos horizontes, John Rowe identifica los famosos intermedios, que son etapas en donde la cultura ya no se expande, sino se reduce y se contrae. Ahí encontramos a estas culturas pues regionales como, por ejemplo, en el primer intermedio, Mochica, Nazca, ¿no? Y en el segundo intermedio, Chimú, Chincha, entre otros. Mientras Rowe te habla de los horizontes e intermedios, Lumbreras te habla de los famosos formativos, ¿no? El formativo, luego te habla de Wari y luego de los incas. Y entre esos periodos, Lumbreras identifica a los desarrollos regionales, que son dos, ¿no? Primer desarrollo regional y también el segundo desarrollo regional. Bien, entonces tenemos las dos propuestas, pero en este caso nos preguntan solamente por el formativo, o lo que John Rowe llamaría horizonte temprano. Todos sabemos que en esta etapa la cultura hegemónica fue Chavín, pero también sabes que Chavín fue una cultura pues que se originó de todo un proceso, ¿no? Todo un proceso bastante complejo. Bueno, vamos a ver si nos sale por acá la pregunta sobre Chavín, si nos lleva por otro lado. A ver, ¿qué dice acá?
Durante el formativo se desarrollaron culturas como Sechín, Cupisnique y Paracas. Eso es correcto, chicos, ¿ya? Eso es correcto. Recuerda que en el formativo la cultura hegemónica es Chavín, pero también está Paracas. Paracas no es una cultura panperuana, no es hegemónica, no es expansiva, pero también está ubicada ahí, ¿ya? Y recibe toda la influencia de Chavín, sobre todo en lo que corresponde a la etapa de Paracas, cavernas, ¿ya? Así que no te confundas, no te hagas bolas, Paracas está acá. Y Sechín y Cupisnique, por supuesto que también, porque el formativo tiene 3 etapas: formativo inicial, formativo medio y formativo final. En el formativo inicial encuentras a Cotox, a Cunturuguasi, a Pacopampa, Las Jaldas, Garagay, Sechín, ¿no? En el formativo medio encuentras a Chavín. Y en el formativo final ya encuentras que Chavín llega a su fin y da paso al primer desarrollo regional. Entonces es correcto, ¿no? Es correcto. En el formativo inicial encuentras a Sechín, Cupisnique y también a Paracas. Bueno, Paracas no está en el formativo inicial. Paracas estaría en el formativo final. Otra cosa, hegemonía y expansión del culto chavín en los Andes, por supuesto, porque si decimos que Chavín fue una cultura panandina ubicada en un horizonte, tú sabes que los horizontes son expansivos. Y cuando hablamos de expansión, no solamente hablamos de cerámica, también hablamos de que se expande la economía, también hablamos de que se expande el culto a los dioses. Y Chavín tenía su dios Triada, que era un dios, ¿no?, que representaba al jaguar, al cóndor y a la serpiente, ¿no? Un dios poderoso que Chavín logró impulsar en los Andes. Entonces, lo segundo también sería correcto. Proliferación de los centros urbanos integrados por una red vial. Jóvenes, ahí no hay nada que decir, porque tú sabes muy bien que eso le corresponde a Huari, así que eso no entra, ¿ya? Eso no. Surgimiento de la cerámica, orfebrería y telar, eso sí es correcto. En la etapa del formativo aparece la cerámica, aparece la orfebrería. Los chavís tienen una gran muestra de orfebrería. Y también el telar, eso también. La otra, inicio de la economía agropecuaria y el gobierno sacerdotal. El gobierno sacerdotal, no joven, bueno, ninguna de las dos. Bueno, ¿por qué? Porque ya o mejor dicho, o sea, el gobierno sacerdotal sí, ya, a ver, vamos a ubicarnos. Lo que pasa es que en Caral, que es arcaico superior, en Caral vamos a ver de que hay pues esta casta de sacerdotes, ¿no?, que controlaban los templos, pero en el caso de Caral esto no está consolidado. En cambio con Chavín, en el formativo, esto ya se consolida, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces acá nos dice solamente gobierno sacerdotal, nos lo deja un poquito en el aire. Pero aclaramos, pues, ¿no? Aclaramos que en el arcaico superior sí hay este gobierno de sacerdotes, pero con Chavín se consolida la teocracia. Ahora, respecto a la economía agropecuaria, eso sí está mal, porque acá dice que es inicio. Y nosotros sabemos de que el inicio de la economía agropecuaria es en el arcaico superior. Ahí comienza la ganadería, comienza la agricultura. Entonces, en formativo no comienza. En el formativo ya se consolida. En el formativo ya vemos una agricultura intensiva, con uso de los canales de irrigación. Entonces, ni la 3 ni la 5, solamente la 1, la 2 y la 4, y eso es B de barco. ¿Listo? Bien, quien está marcando bien ya debe tener 5 puntos. Y nosotros estamos un poco atrasados, siento yo. A ver, vamos con la 6. La 6 dice, la escultura fue una de las principales manifestaciones artísticas del mundo griego, presentando características propias en sus diferentes periodos. En las imágenes se pueden apreciar 3 formas de escultura, bueno, 3 ejemplos, ¿no? Muy bonitos, por cierto, ¿verdad? Me gustan mucho. La que está al centro, obviamente, es la conde y sus hijos. Y está bello, ¿sí o no? Me encanta, ¿no? Tiene la serpiente, tiene esos músculos muy bien trabajados. Creo que la conde iba al gimnasio, ¿no? Parece, ¿no? Está bello. En la mano izquierda tienes al discóbolo, ¿no? Es la exaltación, es la representación de este atleta lanzando un disco, bello también, muy bello, ¿ok? Y que el que está a tu mano derecha como que está un poquito rígido, ¿no? Algo le da un parálisis, creo. Bueno, ese es el puro.
Ya te diste cuenta, ¿no? De que en la imagen del Curos, pues es una cerámica rígida, sacra, estática, sin movimiento. En cambio, las otras tienen ese movimiento, ¿no? Sobre todo en la Conte ya se ve otras formas más estilizadas, se busca más, ¿no? Se busca más detalles, más complejidad. Y cada una de ellas pertenece a una etapa de la historia griega. La historia griega, ¿ya? Si hablamos de la historia griega, hay que centrarnos en la etapa helénica. Recuerda que también hay una etapa prehelénica. Pero la etapa prehelénica, pues no hay cultura en sí. La etapa prehelénica solamente hay, pues, ¿no? Leyendas, ¿no? Hablar de Creta como una isla que fue, que fue teotalasocrática, pero ¿no? Entonces, en la etapa helénica, ahí hay cultura. Y la etapa helénica tiene 4 periodos. ¿Cuáles son esos periodos? Oscuro, que es una etapa de destrucción, una etapa de muerte, de sangre. ¿Por qué? Porque hay invasores. ¿Quiénes son los invasores? Dorios, jonios, eolios, ¿no? Entre otros. Luego tenemos la etapa arcaica. En la etapa arcaica tenemos la formación de las polis, ¿no? Las ciudades-estado. Y también tenemos la colonización en el mundo mediterráneo. En esa etapa arcaica está representada por el Kuros, ¿ya? La cerámica, no, la escultura del Kuros representa la etapa arcaica. Luego tenemos la etapa clásica. La etapa clásica es la etapa más importante, donde se dan las guerras médicas, el siglo de Pericles, las guerras del Peloponeso. Uy, muchas guerras, ¿no? Uy, ¿cuántos habrán muerto ahí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya pasó hace mucho tiempo ya, ni lamentarnos. Entonces tenemos las guerras médicas, ¿no? Siglo de Pericles, guerras del Peloponeso, y ahí viene la escultura del discóbolo, ¿ya? El discóbolo representa a la escultura de la etapa clásica. Y finalmente la Conde y sus hijos, ya lo más elaborado, ¿no? Representa la etapa helenística, que es la etapa última de la historia de Grecia, ¿ya? La etapa helenística, o también conocida como macedónica, que fue la etapa donde los macedonios, dirigidos por su rey Filipo II, avanzaron sobre Grecia y en la batalla de Queronea derrotaron a los griegos, ya que ellos se encontraban debilitados después de las guerras del Peloponeso, ¿no? Donde Esparta y Atenas se enfrentaron con sus respectivas ligas, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces tenemos la respuesta. Sí tenemos la respuesta. La clave sería clásico, helenístico, arcaico, o sea, B de barco. Muy bien, vamos con la 7. La 7 es una lectura y a mí me parece que la respuesta está bien facilita. Vamos a leer. De manera empírica, podemos decir que en la sociedad inca la reciprocidad caracterizaba la vida económica en el nivel de las comunidades rurales. Claro que sí, eso es cierto. Mientras la redistribución era manejada por la organización estatal, cuyo centro coordinador era encarnado por el Inca. Claro que sí, la redistribución es un principio que era dirigido por el Estado y el Estado estaba encarnado en la persona del Inca. Pero la redistribución no se opone a la reciprocidad, por supuesto que no se oponen, las jóvenes se complementan, una no existe sin la otra. Yo cómo puedo redistribuir algo si es que no he logrado obtener ese algo, o sea, primero tengo que producir y luego de producir almaceno y lo que almaceno lo puedo redistribuir, pero para almacenar tengo que producir y para producir necesito el trabajo colectivo de los ayllus en forma de reciprocidad, porque la reciprocidad es eso, es un trabajo colectivo, es un trabajo donde la energía se presta, donde se presta el trabajo, ¿no? Es una prestación de trabajo. Por el contrario, dice que se inscribe como su prolongación y se funda sobre ella. En este esquema debe designarse un lugar especial a los jefes locales. ¿Quiénes son los jefes locales? Los curacas. ¿Ya? Los curacas, recuerda que eran lo máximo. Para su ayu, ellos son su jefe, son como una especie de semidios, porque lo quieren, lo respetan, lo llevan en andas. ¿Tú sabías que el curaca iba en andas? Claro que sí, porque era un personaje importante para su ayu. Cuando muere, le hacen su momia para conservarlo, para venerarlo. El curaca se encarga de tu mano de obra. Es la persona que integra al ayu. Es la persona que te dice cómo vas a hacer la mita. Es el nexo
entre las autoridades estatales y el AIU. Ay, esta mañana me llegan 800 mensajes. Muy bien. Bueno, dice acá que los curacas han sido la bisagra entre la reciprocidad comunal y la redistribución estatal. Bien, chicos, esta lectura de Natal Webster nos dice que hay que inferir, ¿ok? Entonces, si inferimos, ¿cuál sería tu respuesta? Yo creo que una sola, ¿sí o no? La A de araña, de avión, la A de amor. Muy bien, así que los curacas eran el nexo entre el Estado Inca y los ayllus. Esa es la respuesta. Así que espero que la hayas puesto bien. No hay nada más que decir ahí. La 8. Entre los siglos III y V, el Imperio Romano Occidente se encontraba en constantes guerras entre sus generales por la captura del poder político. Esto fue aprovechado por los bárbaros germanos, quienes fueron invadiendo el imperio, primero de manera pacífica y después de manera violenta. Chicos, ustedes recuerdan que Roma, cuando llega a su etapa imperial, pues Roma entra en crisis desde el principio, desde que ya estamos en el Alto Imperio con Octavio, ya habían muchos problemas, solo que Octavio supo contenerlas, supo de alguna manera, pues, ¿no? Que las cosas se mantengan estables, ¿no? Su gobierno de 40 años significó para Roma un momento de prosperidad, pero siempre hubo problemas. Luego, pues, Trajano, Nerón, Calígula, Claudio, todos los emperadores, pues, trataron de mantener eso, pero cada vez se fue resquebrajando más. Justamente el que se haya ido resquebrajando es la respuesta a por qué entramos al Bajo Imperio. Entramos al Bajo Imperio porque a partir de ahí las cosas ya no se pueden contener más. Esos son los siglos 3, 4 y 5, en donde los romanos van a pasar por muchos problemas. Problemas que en su momento ya te expliqué y que básicamente lo hemos resumido en una sola línea, que vendría a ser que Roma cayó por su propia estructura esclavista. Pero a esto hay que sumarle la presencia de los bárbaros. Los bárbaros, recuerdan que no estamos hablando de un pueblo único, ya que los bárbaros tienen muchas procedencias. Hay bárbaros tártaro-mongoles, que son los que vienen de Asia, hay bárbaros que son de Europa, pero en este grupo pues hay dos troncos, ¿no? Los bárbaros que vienen de la zona de Oriente, de Europa Oriental, como los croatas, como los serbios o eslovenos, y los bárbaros que vienen de Europa Occidental, ¿no? Que son los famosos germanos, ¿no? Germanos porque venían de la zona de Germania. Estos bárbaros germanos son los que principalmente tenemos que recordar porque son ellos los que van a causar la invasión de Roma. Estas invasiones se van a dar primero de manera pacífica, y esto va a ser impulsado por un aumento demográfico que se va a vivir en la parte norte de Europa, y esto va a producir que los bárbaros en diferentes oleadas lleguen a Roma pidiendo tierras, pidiendo empleo, se enrolaban en los ejércitos y como tenían la fama de ser pues, grandes guerreros, los ejércitos romanos los recibían, lo cual en su momento también fue un error porque la presencia de los bárbaros poco a poco fue minando la unión, ¿no? De alguna manera, y digamos, de alguna manera esta fama, ¿no? Que tenían las legiones romanas. Otra causa también que motivó las invasiones pacíficas fue el cambio climático, el siglo IV, el cual trajo en la parte norte de Europa un descenso de la temperatura, y como los bárbaros se dedicaban a la agricultura y el pastoreo, también se vieron afectados, ingresando a Roma también por este motivo. Y la causa que marca las invasiones violentas tiene que ver con la llegada de los hunos, que eran pueblos provenientes de Mongolia y que pues van a causar que los bárbaros huyan, ¿no? Huyan de ellos y vayan hacia Roma ya mediante saqueos, mediante, digamos, destrucción, ¿no? Atacando las ciudades. Entonces, de esta manera se produce el final de Roma y hay consecuencias, ¿sí o no? Primera consecuencia es el surgimiento de los reinos germánicos,
como el reino visigodo, el reino vándalo, el reino franco, entre otros. Otra consecuencia tiene que ver con la difusión del cristianismo, ya que los bárbaros al entrar en Roma comenzara su conversión al cristianismo. Un ejemplo de ello tiene que ver con los francos. Su rey Clodoveo fue el primer rey bárbaro en convertirse al cristianismo. Otra consecuencia tiene que ver con la caída del Imperio Romano occidental, por supuesto, y no, occidental no, oriental, no, sí, está bien, occidental. Y por último, para encontrar la respuesta, el surgimiento de las lenguas romances, ¿ya? Porque aquí de las 5 alternativas, la que tiene que ver con las lenguas romances, la B, esa es la respuesta correcta. Las lenguas romances son este conjunto de lenguas que van a surgir por la fusión, por el sincretismo, ¿no?, lingüístico entre los diferentes idiomas que hablaban los bárbaros y el latín que hablaba el pueblo romano, conocido como vulgo, y de ahí viene el término de vulgar. Entonces aparecen estas lenguas, que es una de las mayores, digamos, herencias, ¿no?, que nos ha dejado esta presencia de los germanos en Roma. Bien, chicos, entonces en la 8 la clave es la B de Gato. En la 9, la reforma protestante que se desarrolló en Europa en el siglo XVI no solo tuvo características religiosas, sino también una serie de implicancias políticas, bélicas, económicas y culturales. Claro que sí, ¿verdad? La reforma no solo fue un suceso con intereses religiosos, sino que acá tenemos otro tipo de intereses impulsados por la clase burguesa, por las monarquías europeas, que van a tratar de enfrentarse a la iglesia cristiana, católica, para arrebatarle poder, para arrebatarle sus riquezas. Entonces, según esto, vamos a buscar el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, vamos recordando, ¿ya? Para poder sacar ahí la respuesta, vamos recordando. Sabemos que la reforma empezó en Alemania y va a estar dirigida por este monje llamado Martín Lutero. Martín Lutero inicia toda la reforma colocando las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Recordemos que Lutero pues, va a estar impulsado, apoyado por los príncipes de Alemania. Ahora, ¿esto por qué? O digamos que cuál es la base, el contexto, ¿no?, de esto. Estamos en el siglo XVI y en este momento pues las monarquías europeas se han fortalecido. Después de varios siglos en que predominó la Iglesia Católica como centro de poder en Europa, ahora vemos que los reyes han recuperado su poder, y esto gracias al apoyo de la clase burguesa. También vemos en este contexto, digamos que la presencia del humanismo como movimiento ideológico, intelectual, el cual pone al hombre como centro de todo, ¿no? El hombre es el protagonista de la historia, de lo que ocurre, de sus actos. Entonces ese antropocentrismo también es importante, porque recuerda que el hombre va a dejar ese pasado oscuro de temor, de dogmas, y ahora el hombre se libera y se atreve a criticar, a cuestionar, y comienza cuestionando los dogmas de la iglesia, que se supone que eran verdades, ¿no?, basadas en la fe, pero que ahora, pues como ya hay este tema de usar la razón, se comienza todo un conjunto de cuestionamientos hacia la iglesia. Y también recordemos que otra de las causas de la reforma tiene que ver con la secularización, ¿no? O sea, el interés de los reyes por arrebatarle sus riquezas a la iglesia. También hay un pretexto, ¿no? Este pretexto son las indulgencias, la venta de las indulgencias, las cuales fueron iniciadas con miras, ¿no?, de juntar dinero, ¿no?, de buscar fondos para reconstrucción de una iglesia, no del Santo Oficio, por si acaso, ¿ya? Del Santo Oficio no, sino de una iglesia, la iglesia de San Pedro. ¿Qué más? Tú sabes que Lutero, una vez que colocó las 95 tesis, él fue invitado a una dieta, ¿no?, a un diálogo con el emperador Carlos V,
y le dijeron que se retracte, pero Lutero se negó. Y tras ello fue excomulgado, fue perseguido. Lutero tuvo que esconderse varios años y mientras él estaba escondido, en Europa se desarrollaron guerras, ¿no? En Alemania, ¿no? En Alemania se van a desarrollar guerras, las cuales enfrentaron a dos bandos. El bando, o por un lado, los que formaban parte de la Liga de Nuremberg, ellos eran los católicos, y por otra parte los que formaban la Liga de Esmalcalda. Estamos hablando de los que eran pues protestantes, ¿no? Los seguidores de Lutero. Bueno, chicos, finalmente, después de muchos años de guerra, en 1556, mediante la paz de Augsburgo, el emperador. Entonces, creo que en la pregunta, en la opción 1, le dice que el emperador Carlos V estableció que cada príncipe elector podía mantener su soberanía política y también religiosa. Eso es correcto, ¿ya? Eso es correcto, porque cada príncipe alemán va a poder tener elección religiosa. A ver, ¿qué dice la 2? Para Calvino, los individuos que poseían una fe intensa, eran austeros, tenían éxito en los negocios, estaban predestinados a la salvación. Bueno, chicos, Calvino es un caso aparte, ¿no? Porque Calvino, su prédica la va a hacer en Suiza, no porque sea suizo, él era francés, pero en cambio en Suiza sí, ahí va a tener un público favorable. Y pues Calvino tiene muy parecidas las ideas con Lutero, ¿no? Casi es un copia y pega, pero hay una idea que sí es una idea netamente de la predestinación divina. La idea de la predestinación en Suiza cae muy bien, ¿ya? Cae muy bien. ¿Por qué cae tan bien? Porque Suiza es uno de los lugares con un desarrollo de relaciones capitalistas muy rápido en Europa. El capitalismo y sus formas van a llegar después. En Suiza, en el siglo XVI, ese vivía. Entonces, lo que Calvino va a buscar por medio de su política es lograr en la gente la idea de que la fe es lo que te va a salvar. No tienes que ser obras, no tienes que ser un cristiano fervoroso, ¿no? Viene de la iglesia, y además te impulsa la sociedad, te impulsa a tener este pan materialista, al típico capitalista, el capitalista, el que es austero y es duro, el que todo lo trata de llevar a sus negocios para tener el mayor éxito y posteriormente ganancias posibles. Entonces, lo que te está diciendo Calvino en pocas palabras es que tú seas capitalista y solamente con tu fe te vas a salvar. Entonces, ese es el éxito que tiene Calvino en este espacio de Suiza, ¿ya? El acta de supremacía, que tiene que ver con Inglaterra, en donde el rey Enrique VIII va a lograr que su parlamento le conceda la libertad para poder elegir, no, sino crear su propia iglesia nacional, que es conocida como la iglesia anglicana. Pues este documento con el cual él va a tener esta posibilidad ¿no? Esta autorización es la famosa acta de supremacía. Eso es correcto. Pero dice acá que sus seguidores fueron los puritanos. No, eso no es correcto. Los seguidores de la iglesia anglicana se les llama anglicanos, no se les llama puritanos. ¿Ya? Entonces, esa segunda parte no fue correcta. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas? Pues la 1 es verdadera, la 2 es verdadera, la 3 es falsa y la 4 es verdadera, es falsa. Adiós. La conquista del Perú fue un largo proceso que tuvo entre sus antecedentes en el Caribe y en América Central, con el sometimiento de los pueblos nativos de estas regiones. Luego de varios sucesos, la conquista del Perú culminó con la derrota total de la élite.
Tomando en cuenta esto, vamos a establecer el orden cronológico, ¿ya, chicos? A ver, de estas 5 opciones, yo creo que la primera es la Fundación de Panamá. ¿Sí o no? ¿Recuerdan que cuando hicimos esta clase mencionábamos que los españoles comienzan pues a llegar a América y a donde van a llegar es a Centroamérica, porque esta es la zona que había sido explorada en ese momento. La parte de Sudamérica era desconocida, ¿no? Era desconocida aún. La parte de Norteamérica igual, ¿okay? Solamente la parte de Centroamérica es la que había sido sometida por los españoles. Se funda la ciudad de Panamá y se convierte en el centro de operaciones políticas. Eso significa que todo aquel español que quiera venir a buscar riquezas, fama, aventuras, a donde va a llegar es a Panamá. En Panamá se financiará, no sé, buscará formas de tener permiso para, ¿no?, hacer estos viajes exploratorios. Entonces, todo es Panamá, ¿no? Panamá es el centro de todo y las expediciones también de Pizarro van a partir de ahí. Bien, entonces tenemos primero la fundación de Panamá y luego tenemos la capitulación de Toledo, firmado en 1529, en donde Francisco Pizarro, después de haber formado su empresa, ¿no?, la famosa empresa de Panamá, también conocida como la empresa de Levante, pues Pizarro viaja a España a pedir la autorización de la corona. El rey Carlos V, Carlos I, ¿no? Para España es Carlos I. Carlos I no se encontraba, entonces quien lo recibe es la reina Isabel de Portugal. Ella le concede a Pizarro la autorización para la conquista del Perú. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo suceso en ese orden cronológico. El tercer suceso tiene que ver con la fundación de Piura. En el tercer viaje, los españoles entran por Tumbes, pasan por Piura y lo fundan como la primera ciudad del Perú, San Miguel de Piura. ¿Ok? El cuarto suceso tiene que ver con la toma del Cusco. Recordemos que Atahualpa, el último inca, fue ejecutado después de dar por su rescate, ¿no? A pesar de que pagó su rescate, igual los españoles le van a hacer un juicio en el cual le acusan de muchas cosas y lo terminan condenando a morir en la hoguera. Atahualpa finalmente logró cambiar su pena con la condición de ser bautizado el cristianismo. Atahualpa muere y los españoles marchan al Cusco. ¿Por qué? Porque el Cusco, al ser la capital, seguramente escondía las riquezas que ellos querían. Marcharon al Cusco con un inca títere. Bueno, la historia los llama así, ¿verdad? El famoso Tupac Hualpa, también conocido como Topalpa, que en Jauja, pues muere, ¿no? Parece que lo envenenaron. Jauja fue fundada como la primera capital de Perú y en Jauja los españoles pues avanzan haciendo otro inca títere que es Manco. Y tras ello, el que ha hecho bien todo ya debe tener 10 puntos. Vamos con la 1. La independencia de las tres colonias británicas, como un punto histórico, pues las ideas ilustradas llevaron a la práctica política y revolucionaria, generando influencia para otros sucesos importantes en diferentes partes del mundo. Sobre este texto se establece el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. A ver, vamos a ver cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. La parte de Norteamérica se colonizó en el siglo XVII. Los migrantes, principalmente ingleses, llegaron buscando nuevas tierras, pero sobre todo escapando de las persecuciones religiosas. Esas persecuciones religiosas en Europa eran consecuencia de la reforma protestante, ¿ok?
La relación que mantuvieron los americanos, bueno, los colonos americanos en Inglaterra siempre fue cordial, siempre fue muy cercana, dado que Inglaterra era la madre patria. Hasta que todo esto se rompe después de la guerra de los 7 años. Inglaterra gana esta guerra, pero queda con deudas. El rey Jorge III considera que aumentar los impuestos en las colonias americanas era la respuesta a su falta de ingresos. Al elevar los impuestos y crear impuestos aquí en las colonias de América, pues encuentra rechazo, ¿no?, de los americanos. Ese rechazo logró de alguna manera va a lograr algo también hay una Miss, excepción para la venta de té. Sí, eso. disculpe, se le escucha un poco entrecortado. A ver, ya, un momento. Vamos a ver qué pasó. A ver, chicos, ¿aquí me escuchan mejor? A ver, dígame, me cambié de lugar. Hola, hola. Hola, ¿se me escucha mejor? Sí, se le escucha mejor, Miss. Sí, Miss, un poco mejor. Ya, ojalá que siga así, ¿ya? Sí, ya, disculpen, vamos a volver. Sí estoy compartiendo, así que vuelvo nada más. Acá. Estamos en la... Uy, estamos atrasados, ¿ah? Ups. La 11, ya. Decíamos que... A ver, voy a agarrar por acá el micrófono. Decíamos que, entonces... las restricciones comerciales también fueron algo que de alguna manera generó un malestar, ¿no?, en los colonos americanos, porque ya no se trataba solamente de los impuestos aumentados, sino también por la negación, la prohibición de que ellos puedan ejercer libremente la venta del té, el cual era un producto muy consumido por los americanos. A esto también agrégale la falta de representación que los americanos pues decían, o sea, los americanos decían que no tenían representación en el Parlamento inglés. Entonces, esa se sumaba como una causa política. Y en cuanto a una causa económica, o más bien dicho, también política, tenemos el absolutismo como forma de gobierno. O sea, los colonos americanos tenían que someterse al poder del rey Jorge III. Pero en Europa ya estaba en todo su esplendor la Ilustración, en donde hay una crítica muy directa hacia el absolutismo, porque se dice que el poder no proviene de Dios, sino de quién, del pueblo. ¿Cómo se llama esto? Soberanía popular. ¿Quién es el impulsor de esta idea? Rousseau, a través de su obra El contrato social. También tú sabes que los reyes absolutistas concentraban todo el poder en sus manos. La Ilustración rechaza esto. Dice que el poder no puede estar concentrado en una sola persona, sino tiene que estar dividido. Y plantean la división de poderes. ¿Quién plantea esto? Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes. Entonces el absolutismo en Europa era pues criticado, ¿no? Así muy abiertamente por las ideas ilustradas. Y esas ideas llegan a Norteamérica y los colonos comienzan a sentirse influenciados por esas ideas y comienzan a cuestionar el poder del rey Jorge III. Bien, entonces vamos sacando a ver algunas afirmaciones que sean verdaderas o falsas. La primera dice,
El gobierno británico buscó mayores tributos de las colonias americanas, pero sin extender los derechos políticos. Eso es correcto, ¿ya? Ahí hay dos causas en una sola, ¿no? Porque primero se aumentaron los tributos y además los americanos no tenían derechos políticos a través, ¿no?, del Parlamento. Eso es correcto. Dos, los norteamericanos estaban influenciados por las ideas de la Ilustración y su crítica hacia el absolutismo, también correcto. Solamente con decir que el absolutismo, bueno, que la Ilustración llegó a América, ya pues entendemos bastante, ¿no? Porque vienen esas ideas a cambiar de alguna manera tu expectativa, lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿no? De esa forma de gobierno imperante, o sea, antes tú estabas conforme con eso, pero a raíz, ¿no?, de estos malestares que se han generado, tú ya no estás tan conforme, tú ya no estás tan convencido. Y si llegan estas ideas, ¿no?, con estas críticas, pues ya se genera todo un sentimiento ya que conlleva palabras mayores, ¿no? Estamos hablando ya a una guerra. A través del Tratado de Yorktown, Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos. Falso. La independencia de Estados Unidos se reconoce con el Tratado de Versalles. No, no Yorktown. Yorktown no es un tratado. Yorktown es una batalla, que es la batalla final, donde Estados Unidos, bueno, los americanos, gracias al apoyo de los franceses, van a ganarle al ejército inglés. La Constitución fue aprobada en 1787. Este documento estableció un gobierno republicano y federal. Eso también es correcto, ¿ya? Eso también. No hay nada más que decir ahí, pues, ¿no? Simplemente que es correcto. Entonces, correctos son la 1, la 2 y la 4. Entonces es la A, ¿ya? La opción es la A. Vamos con la 12. Antes de la llegada de los libertadores, San Martín y Bolívar al Perú, hubo criollos con planteamientos reformistas y separatistas. Los primeros buscaban corregir los defectos del régimen colonial a través de reformas moderadas y los segundos proponían la ruptura con España. Relacionen las dos columnas como corresponda. Bien, tenemos por un lado a estos reformistas, algunos son separatistas, otros son reformistas y otros son separatistas, pero en sí el malestar y en sí la convicción de que las cosas están mal es algo, pues, digamos, común, ¿no? Hay esta certeza de que los gobiernos o el gobierno, ¿no?, español aquí en la colonia, ¿no?, en el virreinato, no está funcionando bien y esto puede traer problemas. Por ejemplo, José Baquijano y Carrillo, cuando escribe el elogio al virrey Jáuregui, el cual pretendía hacer un discurso de bienvenida al virrey Agustín de Jáuregui, y que terminó siendo todo un discurso de más bien reclamos, un discurso lleno de observaciones a su gobierno. Entonces, ese es el aporte de Baquijano como precursor de la independencia, ¿ya? Haber dejado por escrito, ¿no?, haber puesto en evidencia pública que el gobierno de este virrey tenía claras, ¿no?, falencias que podían desencadenar en consecuencias de tipo social, económico. Toribio Rodríguez de Mendoza fue rector del Convictorio de San Carlos, que en ese momento funcionó como un lugar ilustrado, como un espacio de debate intelectual. Los aristócratas, ¿no?, de la época, los intelectuales de la época acudían a este lugar para discutir, para hablar de la ilustración, de sus ideas, de la libertad, de la justicia, de la igualdad. Así que fue un espacio ilustrado muy importante para el desenvolvimiento de las ideas previas a la independencia. Hipólito Unanue fue también importante, bueno, su participación, ¿no?, como digamos, como parte del proceso independentista, tiene que ver con la dirección de la Escuela de Medicina de San Fernando, la cual también encabezó en su momento una reacción, una fuerza contra el orden colonial, ¿no? Y finalmente, pues Hipólito Unanue también colaboró con San Martín, siendo su ministro de Hacienda durante el protectorado. Bueno, más que el protectorado, ¿no? Ya cuando el protectorado finaliza, Unanue continúa con esta cartera, ¿no?, con este cargo,
en los primeros años de la independencia, o más bien dicho ya de la República. Y finalmente, Ribagüero, que es el primer presidente constitucional del Perú, escribió las 28 causas para la independencia del Perú, la cual, como su mismo nombre dice, ¿ok? Es una teoría, es un texto, ya es un escrito donde se plantean estos argumentos para la independencia del Perú. O sea, claramente entiendes que Ribagüero es separatista, ¿no? Mientras que Baquíjano es más simplemente reformista. Bien, bueno, entonces vamos agrupando, tendríamos a Baquíjano con, bueno, 1D, tenemos 1D, la 2 es la A, 1D, 2A, la 3 es la B y la 4 es la C. Entonces la clave sería la B de barco, ¿ya? Muy bien, la B de barco. Continuamos. La 13. La Revolución Liberal de 1830 se produjo debido al intento de restaurar el absolutismo por parte de Carlos X, expresado en las ordenanzas de Saint-Cloud, donde se suspendió la libertad de prensa, se disolvió la Cámara de Diputados, entre otras cosas. Respecto a ello, ¿qué es correcto afirmar? A ver, como sus consecuencias, dice, ¿verdad? Bueno, recordemos que tras la Revolución Francesa, los estados de Europa quedaron muy atemorizados, ¿ya? Porque esa es la verdad. Quedaron con mucho temor a que volviera a ocurrir algo así, ¿no? Que en Europa vuelva a darse otra revolución así enfocada en la libertad. Entonces, los estados de Europa decidieron reunirse en Viena para poder concretar ideas y principios para una lucha conjunta, ¿no? Entre sus principios, por ejemplo, ellos decían, si en alguna parte de Europa, si algún reino de Europa es amenazado por una revolución, ¿no? Todos tenemos que apoyarnos y colaborar para derrotarlo, ¿verdad? Entre otras ideas, ¿no? Claro, para la conveniencia de ellos. Y también aprovecharon para repartirse el mapa europeo, o sea, ¿no? Y le hicieron varios cambios al mapa, según ellos, ¿no? Estaban simplemente restaurando las fronteras antes de lo que fue la etapa de Napoleón, pero en realidad cada nación que participó tuvo ahí una ventaja, ¿verdad? Bueno, para el siglo XIX, Europa pues va a sufrir una oleada de revoluciones, tanto en el año 30 como en el año 48. Ambas están influenciadas por la clase burguesa, porque ellos van a buscar impulsar la libertad. La libertad, jóvenes, es el pretexto, porque lo que realmente ellos quieren es tomar el poder político, claro está, porque el poder económico ya lo tenían en sus manos. Y para llegar al poder, pues hay que derrotar a los reyes. Y si ese rey intenta regresar al absolutismo, peor todavía, hay que aplastarlo cuanto antes. Entonces vamos a ver que en el año 30, en Francia, por ejemplo, ¿no? Tenemos a este rey Carlos X, que está tratando de restaurar el absolutismo en Francia. Y eso lo viene pensando, o eso después está apoyado por sus ministros, que eran de tendencia ultra absolutista, ultramonárquica. Bien, en el año 1830, Francia desarrolla sus elecciones para la Cámara de Diputados. La idea de Carlos X era pues lograr que esa Cámara se conformara con diputados aliados de él, diputados que pudieran ayudarle en sus ambiciones por restaurar el absolutismo. Pero eso no ocurrió. Lo que va a ocurrir es que la Cámara de Diputados va a tener como diputados ganadores a pues políticos de tendencia liberal. Entonces Carlos X, al darse cuenta de que eso no le es favorable, de que eso no le conviene, impulsado, aconsejado por sus ministros ultramonárquicos, Carlos X va a decretar las famosas ordenanzas de Saint-Cloud. Bueno, se llaman Saint-Cloud porque lo va a realizar desde este pueblito llamado Saint-Cloud. En ellas, primero, ¿no? Elimina la Cámara de Diputados, lo disuelve. Eso ya es algo que el pueblo va a andar contra eso, obviamente. La gente,
Ahora te comento que el pueblo francés estaba pasando por un mal momento. Al tema económico, ¿no?, que es la falta de empleo y la falta de alimentos debido a las malas cosechas, se sumaba también la falta de libertad, ¿no? El pueblo reclamaba más libertad. En lugar de que el rey les conceda más libertad, tras las ordenanzas de Saint-Cloud, el rey lo que hace es suspender la libertad de prensa, ¿te das cuenta? Entonces la gente quiere algo, pero el rey contraataca con algo contrario. La gente quería que el voto se amplíe. ¿Por qué? Porque en Francia, si bien es cierto, existía el voto, ¿no?, como un derecho, ¿no?, ciudadano, pero había en ciertas condiciones, ¿no?, para votar, como por ejemplo ser varón, también tener una cantidad de ingresos y rentas, o sea, prácticamente ser rico, ¿no? Esa es la condición, ser hombre y rico. Entonces, con esa lógica o con esas condiciones, en Francia solamente votaba un pequeño número de franceses. La gente quería que ese voto se amplíe. Lo que hace Carlos X es reducir más el derecho al voto, restringirlo aún más. Y también la iglesia, que estaba de parte del rey, va a tener más derechos, más concesiones, y entre esos, pues, es el aumento también de impuestos, que también afectan a la gente. Bueno, en el caso de la iglesia no se llaman impuestos, pero sabemos que la iglesia tiene, pues, todas estas facultades para cobrar, ¿no?, sus diezmos y pedirte, ¿no?, bueno, en realidad sí es un impuesto, ¿no? Pero en este caso tratamos, ¿no?, de ser delicados. Pero en fin, todo esto, chicos, todo esto va a llevar a que el pueblo francés se levante en el mes de julio. 27, 28 y 29 de julio se desarrollan las jornadas revolucionarias. Estamos hablando de 3 días intensos en que la gente reclamó, destruyó, la gente se levantó, y tras esto el rey Carlos X va a ser derrocado, y en su lugar, acá viene la respuesta correcta, jóvenes, se va a designar al rey Luis Felipe de Orleans, ¿ya?, que va a ser designado como rey con el título de Luis Felipe I. Y esto va a ser con el apoyo de la alta burguesía. Por eso que a Luis Felipe I se le va a conocer como el rey burgués. Entonces ya vamos a las opciones, y las 5, eso es verdadera o es correcta. ¿Ya? Se designa como rey a Luis Felipe de Orleans con apoyo de la alta burguesía. ¿Qué dice la 4? Instauró la monarquía constitucional de tendencia liberal como consecuencia, ¿no? Sí, eso también es correcto, ¿ya? La 4. La 3. Derrocó a Carlos X poniendo fin a la dinastía borbónica en Francia. También es correcto, chicos. Recuerda que los Borbones, ¿no?, es una dinastía, ¿no?, que termina con Carlos X. Tras la destitución de Carlos X, llega Luis Felipe, que es de la dinastía Orleans, ¿no? Es otra dinastía, ¿ok? Se formó un gobierno de carácter provisional dirigido por Lamartine. Eso es falso, ¿ya? Eso corresponde a la del 48. Estableció la Segunda República presidida por Luis Bonaparte. Eso también corresponde a la del 48. Entonces solamente tenemos como correctas la 3, la 4 y la 5. Sería la opción C de casa. Vamos con la pregunta 14. Miss, disculpe. Sí, dime. Su pantalla se ve como si estuviera en vertical. Sí, qué raro ya. Vamos a voltear la pantalla. Vamos a ver, lo voy a voltear otra vez. Ahí, ¿qué tal se Ahora ve? sí. Ah, ya, como lo tenía todo el tiempo, de repente ya se congeló. Ya, perfecto. Dice, respecto a los sucesos ocurridos durante el desarrollo de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no?, que se estableció en el Congreso de Tacna, señalemos el valor de verdad. Bien, hablar de la Confederación es hablar de un proyecto para integrar, ¿no?, Perú y Bolivia en un solo estado. Esto pues está motivado por los intereses de los, ¿no?, caudillos militares de la época. Por ejemplo, Gamarra tenía esa ambición, lo mismo que Santa Cruz, pero el que hizo realidad el proyecto es Andrés de Santa Cruz. El Congreso se define, se establece, ¿no?, en el Congreso de Tacna, en el cual, por ejemplo, se habla de que la Confederación va a estar conformada por 3 estados. Estados que van a ser autónomos, porque cada uno de ellos va a tener su propio Congreso, su propio presidente,
sus propias leyes, obviamente, ¿no? Entonces, hablamos de que son estados con características de autonomía, ¿no? El estado norperuano, el estado surperuano y el estado de Bolivia, pero también no olvides que el centro de poder va a estar en Bolivia y que además hay un protector, hay un supremo protector, el señor Andrés de Santa Cruz, cuyo gobierno va a tener una duración de 10 años con plenos poderes, plenas facultades. Él podía firmar tratados de paz, declarar la guerra, disolver los congresos, intervenir en la economía, sacar leyes, etcétera, etcétera. Y además tenía derecho o posibilidad a reelegirse. Creo que con estas dos cosas que hemos dicho, ya sabemos que la 1 y la 2 son verdaderas, ¿verdad? Bien, la Confederación Perú-Boliviana va a ser atacada, o sea, va a tener enemigos, que son los chilenos, los argentinos y también peruanos, ¿ya? Los mismos peruanos. ¿Por qué los peruanos son enemigos de la Confederación? Porque, número uno, tienes que entender que si la idea fue de Santa Cruz, y Santa Cruz la hace realidad, pues las palmas, reconocimientos son para él, no para los otros militares, y estamos ante la presencia de caudillos, todos ellos buscan el poder, todos ellos tratan de aplastarse unos a otros, entonces la idea pues a nadie le va a gustar, ¿no? Mientras no sea tu idea, tú vas a tratar de poner, o vas a tratar de descalificar o simplemente el tratar de eliminar, ¿no? La idea de otro. Ahora, más que eso, también tiene que ver con intereses económicos. En el norte del Perú, es que donde se exportaba azúcar, pues se va a comenzar a formar un comercio bilateral con Chile, en el cual el norte del Perú le vende azúcar a Chile y Chile le vende al norte del Perú trigo. Este tipo de comercio, bacán, ¿no? Todo bacán, pero solamente le beneficia a ellos. La parte surperuana no se beneficia, la parte de Bolivia no se beneficia, solamente se beneficia el norte del Perú y también y Chile. Eso se va a romper. Cuando se hace la confederación, esto se rompe. Entonces, el enunciado 3, que dice el modelo económico implementado por la Confederación fue el proteccionismo, eso es falso. El modelo económico de la Confederación no fue el proteccionismo, fue una economía liberal, de libre mercado, ¿ya? Entonces no fue proteccionista. Y tampoco hubo un monopolio bilateral con Chile. Más bien, ese monopolio bilateral con Chile se rompió gracias a la Confederación. Bien, ahora, antes de ir con esta última enunciado, recuerda que nos van a atacar por la ley de puertos libres, en la cual pues se establecen que los puertos peruanos y de Bolivia, ¿no? Paita, Callao, Cobija y Arica, van a ser declarados puertos libres. Eso significa que aquellos países que comercialicen directamente con los puertos de Perú y Bolivia no se les va a cobrar impuestos, van a ser exonerados. De esta manera vas a lograr atraer al capital extranjero directamente para poder impulsar tu comercio, para poder ahí atraerlos y lograr otro tipo de conexiones económicas, comerciales, obviamente, pero sobre todo, ¿no? Además de marketear tus puertos, además de buscar una comunicación directa, además de buscar otro tipo de lazos, ¿no? Estás dejando atrás a los chilenos y eso es lo más rico. Eso es lo mejor, dejar atrás a tu competencia, ¿ok? Entonces, por esta ley de puertos libres es que Chile nos ataca, Argentina se suma y los peruanos también ahí van a estar. La primera batalla de Paucarpata, nosotros la ganamos, los chilenos se retiraron firmando el Tratado de Paucarpata, en donde juraron ya no atacarnos, pero eso fue mentira. Nos volvieron a atacar, se desarrolló la batalla de Yungay y ahí nos derrotaron. Muy bien, entonces dice acá la última, durante las guerras de la Confederación Perú-Boliviana, el Estado surperuano fue apoyado por la facción conservadora y el Ejército Restaurador de Chile, falso, más falso que muela de gallo, ¿ok? Entonces tenemos 1 correcta, 2 correcta y nada más. Verdadero, verdadero, falso, falso, la A de avión. Vamos con la 15, chicos. Y chicos, ¿tenemos 14 minutos o 19 minutos? Porque siempre me olvido si acaba 11:20 o 11:25. Siempre me olvido, pero bueno, sigamos.
La reconstrucción nacional fue un periodo posterior a la derrota peruana en la guerra con Chile, en donde retornó el caudillismo militar y el partido civil entró en crisis. Además, estuvo caracterizada por la crisis económica y la inestabilidad política, producto de las guerras civiles. Ordene cronológicamente las siguientes acontecimientos. Bueno, chicos, la reconstrucción nacional es aquel periodo que viene a la derrota en la guerra con Chile. Eso es cierto. Pero recuerda que esta reconstrucción nacional coincide con el segundo militarismo. Pero acá tienes tú que tenerla bien clara. Reconstrucción nacional abarca desde el gobierno de Iglesias hasta el gobierno de Piérola, o sea, 1883 hasta 1899. Mientras que el segundo militarismo abarca desde Iglesias hasta Cáceres, o sea, 1883 hasta 1895. O sea que Piérola no está dentro del segundo militarismo. Piérola, para los historiadores, es un gobierno de transición entre el segundo militarismo y la república aristocrática. Pero si me hablas de reconstrucción nacional, ahí Piérola sí está como parte de eso, inclusive sería el presidente que lo va a lograr. Él es el que verdaderamente va a llevar al Perú a su reconstrucción nacional. Muy bien, entonces vamos con estos enunciados para ver cuáles son, su cronología. Tenemos que Chile se negó a pagar el plebiscito, levantamiento de Atuspari, rebelión en Huanta, contrato Grey. Ya. La primera es el levantamiento de Atusparia. Eso va a ocurrir en el gobierno de Miguel Iglesias. El gobierno de Iglesias es un gobierno, pues, de mucha inestabilidad, porque se peleaba todos los días con Cáceres. Cáceres era su archienemigo. Se odiaban, pero no te imaginas. ¿Por qué se odiaban? Porque Cáceres le decía a Iglesias que él era un traidor, era un vendepatria, que por su culpa habíamos perdido la guerra con Chile y nos habían quitado territorio. Bueno, eso no era tan falso, ¿no? Porque todos sabemos que Iglesias fue el que dio el grito de Montán, en el cual se reconoce nuestra derrota ante los chilenos y se pide el final con entrega de territorio. Bueno, la cosa es que en el gobierno de Iglesias se crea la contribución personal. La contribución personal es un impuesto que es igualito que el tributo indígena. Lo mismo pero con diferente nombre. ¿Y quiénes lo pagan? Los indígenas, obviamente. Y además de esto también se crean los trabajos de la República, que son trabajos que tienes que efectuar en distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, acomodando, o restaurando los edificios porque están dañados, cerrados, ¿no? Durante 2 años, las carreteras también obstruidas, qué sé yo, ¿no? Entonces hay muchos trabajos de infraestructura que hacer y se le pide a los indígenas ayudar en estos trabajos que son para tu país, o sea, trabajos de la República, y son gratis, no te pagan ni siquiera tu lonche, ni siquiera te dan, no sé, una galletita soda, nada. ¿Ok? Entonces, esto sumado a los abusos y a la explotación que siempre se ha vivido en la sierra, conllevó a Pedro Pablo Atusparia junto con Uchco Pedro a esta rebelión en Huaraz, la cual finalmente fue derrotada por las tropas enviadas por Iglesias. Segundo, tenemos el contrato Grace, firmado en el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Recuerda que este contrato tuvo sus reticencias para ser firmado, porque el Congreso peruano, al igual que la opinión pública, se negaban a este contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer este contrato, firmarlo, significaba entregar nuestros medios de producción al capitalismo inglés. En pocas palabras, significaba someternos, ¿no? A los intereses de Inglaterra. ¿Cómo hizo Cáceres para que el contrato Grace se firmara? Muy fácil, renovó el Congreso cuando todavía no era momento de hacerlo. Ahora, el Congreso no se renovaba de manera completa. La renovación entera del Congreso, ¿no? De todos los diputados de las 2 cámaras, eso va a ser desde la Constitución de 1920, sacada en el gobierno de Leguía. Ahí se habla de que cada presidente, al igual que el Congreso, van a ser cambiados cada 5 años de manera, pues, conjunta, ¿no? Pero acá todavía estamos ante una situación
en donde el Congreso se renovaba por tercios cada 2 años. Entonces, con solamente renovar un tercio, ya ibas a tener la cantidad de firmas requeridas para aprobar el contrato Grace. ¿Qué hizo Cáceres? Convocó a elecciones cuando todavía no era momento y buscó, ¿no? Alianzas, acuerdos bajo la mesa con estos diputados que ganaron y ellos pues firmaron el contrato Grace. Todo manipulado por Cáceres. Bien, chicos, entonces tras la firma del contrato Grace, Cáceres se ganó un montón de roche porque los peruanos ya no lo van a querer. Y bueno, así acabó su gobierno, ¿no? Con un montón de impopularidad. Por otro lado, tenemos como tercer enunciado lo del plebiscito. Lo del plebiscito viene en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, año 1894. ¿Ya? No, 94 no. 1890, ¿ya? En donde Remigio Morales Bermúdez se convirtió en presidente y en su gobierno, ¿no? De 90 al 94, como entenderás, ya tiene que darse el plebiscito de Tacna para ver la suerte de Tacna de Arica, porque según el Tratado de Ancón, firmado en 1884, pues la suerte de Tacna de Arica se iba a definir a través de un plebiscito. Pasaron 10 años, llegamos al año 1894, Remigio Morales Bermúdez es el presidente y en su gobierno se tenía que dar, pero no se dio porque los chilenos no quisieron, ¿ya? Entonces no se dio. Y por último, la rebelión en Guanta, eso es en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, en donde encontramos que la sal, que había sido un producto que siempre se había vendido de manera libre, ahora tiene un impuesto. Si tú quieres un vendedor de sal, ahora vas a tener que pagar ese impuesto para poder venderlo, si no, no vas a poder, ¿no? Entonces hubo movimientos, hubo una rebelión por ello y fue derrotado, ¿ya? Esta rebelión en Guanta fue derrotado. Entonces tenemos el orden correcto que sería 2-4-1-3. 2-4-1-3 es la B de barco. Vamos con la 16. Uno de los factores que se tomó en cuenta con respecto a la Revolución Rusa es la negativa del zar a retirarse de la Primera Guerra Mundial. En relación con los hechos ocurridos durante la Revolución de Febrero de 1917, señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Ok? Bueno, chicos, sabemos que la Revolución Rusa tiene 2 etapas, ¿no? La de octubre y la de febrero. Bueno, la de febrero y después la de octubre. En ellas, pues, encontramos como una de sus principales causas la participación de Rusia en la guerra. Esta participación de Rusia en la guerra era netamente decisión de su zar, Nicolás II. Él es el que se encaprichó y él es el que decidió que Rusia tenía que permanecer en la guerra, mientras que el pueblo se estaba en contra porque sabían que no estaban preparados para estar en la guerra, tenían otros problemas mucho más importantes que resolver antes de estar en esa guerra. Entonces tenemos que cuando las cosas ya se agudizan, cuando las cosas ya están muy feas, en febrero de 1917, la gente, los soviets, ¿no? Los soviets salen a las calles y van a lograr que el zar Nicolás II abdique. ¿Ya? En esta fase no solamente tenemos a los soviets agitando a la gente en las calles, sino también tenemos a un grupo político que son los mencheviques, quienes van a lograr, pues, ¿no? Hacer abdicar al zar Nicolás II y tras ello establecer la república. Eso significa que llega a su final la etapa imperial de Rusia y se da inicio a la república, en donde se elige a un presidente. Él es Alexander Kerensky. Alexander Kerensky asume la presidencia, pero es igual que el zar, es lo mismo que el zar. ¿Por qué? Porque tampoco quiere retirar a Rusia de la guerra, mientras que los soviets, ellos buscan justamente eso, ¿no? Que Rusia se retire de la guerra. Entonces los soviets y Kerensky entran en un conflicto, pero aquí hay que ser más claros. El conflicto de los soviets es contra la Duma. ¿Qué cosa es la Duma? El Parlamento ruso. Y ese Parlamento ruso, desde que fue creado, tras lo que fue la Revolución Liberal de 1905, pues este Parlamento ha sido un Parlamento pasivo, un Parlamento inactivo, ¿no? Que no ha logrado el objetivo de buscar, pues, calmar, ¿no?
a la población, dando solución a sus problemas. Entonces, ese parlamento que antes estaba controlado por el zar, ahora lo controla Kerensky. Por lo tanto, es más correcto decir que los soviets se enfrentan a la Duma. Muy bien. Ahora, acá de estos 4 enunciados, vemos que la primera, la segunda y la tercera son correctas, pero no la 4, porque la 4 habla del Tratado Brest-Litovsk, y el Tratado Brest-Litovsk se firma en la fase de octubre, cuando ya Lenin ha tomado el poder y ya ha hecho, bueno, mejor dicho, con este tratado se logra que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial. Entonces, verdadero 1, 2 y 3 sería la clave, la D de dinosaurio. Vamos con la 17. José Luis Bustamante y Rivero gobernó el país entre 1945 y 1948. Llegó a la presidencia apoyado por el Fredena. El Fredena fue una agrupación de partidos políticos donde también se encontraba el Partido Aprista, pero con otro nombre. Se hizo llamar el Partido del Pueblo. Durante su mandato, el presidente Bustamante trató de impulsar importantes reformas, pero hubo mucha inestabilidad política y también económica. Muy bien, chicos. Mira, recuerda que el gobierno de Bustamante es un gobierno con muchos problemas económicos porque la Segunda Guerra Mundial ha finalizado y de pronto nuestras exportaciones se han caído. Eso ha generado, pues, ¿no? Una reducción de nuestros ingresos, eso ha generado también desabastecimiento, el alza del precio de los productos de primera necesidad, la gente está descontenta, están en las calles sin comida, están haciendo colas desde la madrugada, hay muchos problemas, por lo cual Bustamante va a impulsar una economía de tipo más proteccionista, dando subsidios, dando también, pues, ¿no? Control de precios, todo para poder, según él, pues no, según su política de gobierno, poner fin y ayudar a mitigar, ¿no? Lo que significaba, pues, por esos años, la situación económica en nuestro país. Creo que con lo que estamos diciendo ya podemos descartar la opción 3, porque la opción 3 dice que Bustamante tuvo una política económica liberal y eso es falso. La política económica de Bustamante fue más proteccionista. Quien tiene una política económica liberal es totalmente Odría, mediante pues inversiones, préstamos y también la misión Julius Klein, que justamente fue eso lo que le recomendó el presidente Odría, ¿ok? Ahora, dice la primera opción que hubo tolerancia con los partidos políticos perseguidos por la ley de emergencia. Sí, jóvenes, sí lo hay. Los presidentes represivos que persiguieron al APRA y al comunismo fueron Sánchez Cerro y Benavides. Ellos fueron los presidentes represivos. Tanto Prado como Bustamante, que pertenecen a la Primavera Democrática, ellos no persiguen al APRA, no persiguen al Partido Comunista. Entonces la primera sería correcta. La 2, el APRA y la Alianza Nacional se unieron para obstaculizar al gobierno. El APRA sí, jóvenes, ¿ya? Y la Alianza Nacional también. ¿Quiénes son la Alianza Nacional? La clase oligárquica. Son los grupos de poder que también van a estar en contra del gobierno del señor Bustamante, pero en ningún momento se unieron, jamás. Jugaron su partido, pero separados, ¿ok? Así que no se unieron. ¿La ley de yanaconaje reconoció derechos laborales? Por supuesto que sí. Recuerda que el yanacona es aquel indígena que desde la etapa colonial viene siendo explotado de una forma servil, sin tener un salario, y lo peor que su condición es hereditaria. Eso significa que si tú eres yanacona, tus hijos, nietos, bisnietos y toda tu descendencia también va a ser yanacona. Es una triste realidad. Entonces, el presidente Bustamante saca la ley del yanaconaje para establecer un salario mínimo a los yanaconas. Entonces vemos que la 1 es verdadera, y también la 4, ¿ya? Entonces solamente la 1 y la 4, la clave es la A de avión. Vamos con la 18, chicos. 11:25 terminamos. Allá no sé a qué hora acaba la hora, pero yo ya dije que 11:25. Rápido. A causa de los efectos de la Revolución Cubana en la década de 1960, los Estados Unidos trataron de impedir la expansión del modelo revolucionario cubano a otros países latinoamericanos. Una de esas medidas, impulsada por el presidente Kennedy, fue convocar un esfuerzo internacional para promover el desarrollo económico por medio de reformas estructurales y la asistencia financiera. Bueno, acá básicamente es asistencia financiera, ya es dar dinero. Esta iniciativa fue denominada Alianza para el Progreso. No debes confundirte, ¿ok? El Plan Dosh es un programa para ayudar a Japón. El Plan Marshall es un programa económico para ayudar a Europa Occidental. El Plan Molotov es un programa de los rusos, ¿ok? También económico, pero de los rusos.
Y el Pacto de San José es otra cosa, ¿ok? Entonces, acá es el Alianza para el Progreso, que lo hizo Estados Unidos porque tenía temor de que el comunismo se expandiera por Sudamérica, pero realmente así fue, pues, ¿no? A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, acá en América Latina estallaron muchos grupos así guerrilleros, entre Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, o sea, por muchas partes. 19. En 1985, Alan García Pérez fue elegido por primera vez presidente de la República del Perú. Luego de la renuncia de Barrantes. Recuerda que Barrantes fue alcalde de Lima en el gobierno de Belaúnde y fue el que creó el vaso de leche. Se hizo bastante popular, por eso que participó en las elecciones, pero al final se retiró. El primer gobierno de García es el primer gobierno aprista de la historia, en un momento muy difícil para nosotros, ¿no? Vamos a ver cuáles de estas son verdaderas. A ver, implementó una política económica de libre mercado falso, chicos, falso de todos los falsos. El programa económico de Alan García, que él mismo llamó heterodoxo, es más como un programa de tipo proteccionista. Permitió el copamiento de las instituciones estatales por apristas, sí jóvenes. A eso se llama clientelismo, eso se llama corrupción. O sea, que cuando un gobierno, con un presidente llega al poder, va a traer a toda su gente, ¿no? A todos los apristas, a colocarlos en las diferentes entidades públicas del Estado, para que estas personas puedan tener un trabajo a costa de dinero de todos los peruanos. Y pues la presencia de estos apristas no siempre fue la mejor, porque van a haber muchos déficits, van a haber mucha ineficiencia, lentitud en los procesos y todo es lo que significa el gobierno aprista, ¿ok? Muy bien, eso sí es correcto. Estableció una alianza congresal con los partidos de izquierda, falso. El APRA nunca tuvo una alianza con la izquierda, o sea, nada que ver. Desarrolló una breve y exitosa lucha antisubversiva, tampoco. El caballo loco nunca tuvo un buen, digamos, actuación frente al terrorismo. Al contrario, su actuación fue nefasta, ¿ya? Hubo muerte de gente inocente, como la matanza de los penales. Entonces creo que nuestra clave sería la C de casa, ¿ya? La C de casa porque solamente la 2 es correcta. Y la 20, y para despedirnos, chicos lindos, en 1989 se celebró el 40 aniversario de creación de la RDA, República Democrática Alemana. Se produjo una ola de protestas aprovechando la visita de Gorbachov. Manifestaciones que culminaron con la caída del muro de Berlín. Posteriormente, Gorbachov impulsó la firma del Tratado 2+4 que se celebró en Moscú en 1990. Vamos a ver cuáles son los hechos verdaderos y cuáles son los hechos falsos. Se acordó la unificación en torno a la República Democrática Alemana, no jóvenes. Esto fue en torno a la República Federal Alemana, la cual siempre estuvo por delante en cuanto a su economía. Más bien, la República Democrática Alemana comenzó a vincularse a la RFA a través de préstamos, así que sería en torno a la RFA. ¿Participaron Estados Unidos, URSS, Francia, Inglaterra y las dos Alemanias? Sí, jóvenes. Cuando se firma el Tratado de Moscú, participan las 4 naciones que dividieron Alemania más las 2 Alemanias. Por eso se le llama Tratado 2+4. ¿Reconocieron la reunificación de Alemania Occidental y Oriental? Claro que sí, eso fue lo que se acordó en el Tratado de Moscú, reconocer la reunificación, aunque para algunos no es una reunificación, sino más bien una absorción, ¿no? La RFA absorbió a la RDA. ¿Permitieron la coexistencia pacífica entre las 2 Alemanias? Eso no existe, jóvenes. Coexistencia pacífica solamente se usa para referirse a la Guerra Fría, como su segunda etapa, más no para referirse a la historia de Alemania. Entonces tenemos como verdaderas la 2 y la 3. Entonces sería la C de casa. Chicos, me siento un poquito triste porque ya no los voy a ver cada mañana de los viernes. Bueno, nunca los conocí. No sé cómo son sus caritas, la verdad, chicos lindos. Pero bueno, les deseo súper, súper felicidad, paz, amor. Lo mejor del mundo para ustedes, ¿ok? Mírenme bien la cara. Si me ven por San Marcos alguna vez me saludan, se acercan, me cuentan cómo van, no sé, cuáles son sus planes y yo encantada, ¿sí? Muchas gracias a todos, hasta una siguiente oportunidad y que les vaya súper, súper bien de corazón, se los digo a toditos, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Un beso, ¿ya? Bye, bye, chicos. Mis, cuídese. Bendiciones. Chao, chicos, ustedes. Ay, Miss, cuídese. Bye, 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 ya. Bye, bye, bye.